Para compartir la palabra del Señor es un privilegio, es una distinción, lo he dicho, una distinción muy especial, tanto el recibir la palabra como el compartir la palabra. De ahí que los que somos los ministradores somos edificados y los que somos ministrados también somos edificados con esta palabra. Bien, pues en esta oportunidad quiero compartir con ustedes este tema, los 4 espejos. Bien, ese es el tema. Y un versículo, por cierto, muy pequeño, en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 4, donde encontramos esta declaración del apóstol Juan. Dice: y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Esto es lo que dice Apocalipsis 22, 4. Y verán su rostro. ¿El rostro de quién? El rostro de nuestro Señor Jesucristo. Le veremos al fin. Un día le veremos. Sí, ciertamente, esa es una palabra firme, es una palabra segura de parte del Señor. Bien. Al decir que el tema es los 4 espejos, es porque, antiguamente ya había espejos desde los tiempos bíblicos, desde los tiempos de Moisés, diríamos, cuando, los habría cuadrados, redondos, ovalados, pero la composición, el material de estos espejos era de bronce o de alguna otra aleación. Pero por más que eran pulidos, no se distinguía con nitidez, con suma claridad como los espejos modernos, como los espejos de hoy, la imagen que se podía reflejar allí. Sin embargo, eran utilizados porque pues eran de mucha utilidad para ese tiempo. Y cuando era necesario, pues los polimentaban para que volvieran a estar pues en condiciones. Bien, la Biblia menciona 4 espejos. Y vamos a Éxodo capítulo 38, versículo 8, porque aquí tenemos el primer espejo, el espejo de la limpieza frecuente. Sí, cada vez que el sumo sacerdote tenía que llevar a cabo la labor de sacrificar no uno, sino muchos animalitos, sobre todo el día de la expiación, tenía necesidad de acudir a la fuente. Había una fuente, ¿sí? Que se menciona, estaba colocada entre la entrada del tabernáculo y el altar del sacrificio. Y el versículo en cuestión, el del capítulo 38 de Éxodo, versículo 8, dice: también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión.
de qué eran o de qué habían sido hechos esos espejos. De las mujeres dice que velaban a las puertas, sí, materiales que ellas disponían, por supuesto, sí, pero bien, allí los sacerdotes tenían necesidad de limpiarse y es suponer, tenía agua esa fuente de bronce, pero en el interior tenía esos espejos, ya no se diga en el fondo, de modo que cuando la persona llegaba un momento allí, se inclinaba para lavarse, pues lo primero que veía, entre otras cosas, era su imagen o su rostro, y podía apreciar, aunque no con mucha nitidez, ya lo explicó, pero sí lo suficiente como para darse cuenta en qué condiciones estaba, ¿sí? Y de ahí la necesidad de la limpieza o de la purificación. Allí podían ver sus rostros, ¿sí? En el versículo 19 dice que lavaban sus manos y sus pies. Desde el punto de vista ceremonial, no era necesario, con frecuencia sucedía eso, no era necesario que pues se dieran un baño, por así decirlo. En su momento Moisés les dio un baño o bañó, así dice literalmente, a Aarón y a sus hijos, para que pudieran ministrar y obvio pues tener la indumentaria necesaria, las vestiduras sacerdotales para poder ministrar. Pero aquí encontramos que era suficiente con las manos y los pies. Se entiende que ya previamente había dadose un baño el sacerdote y ya estaba en condiciones, ¿sí? Me recuerdo en ese momento el caso del profeta Isaías, cuando fue llamado, ahí en el capítulo 6 de su libro, dice que hace mención de que esos carbones encendidos que le fueron acercados, ¿verdad? Purificaron sus labios, ¿se entiende? Su hablar, su vocabulario, y todo él pues quedaría ceremonialmente limpio, purificado. Entonces, cuando se inclinaban para lavarse, podían ver su rostro en el interior, en el fondo. Esto le recordaba que era necesario, ¿qué cosa? Estar constantemente, permanentemente limpio, tanto física como moral, como espiritualmente. Sí, cuán necesaria desde entonces es la purificación, la limpieza. Dice la palabra de Dios allí en Hebreos 10:22, Hebreos 10:22, se nos dice cómo debemos nosotros acercarnos al Señor. Dice aquí, acerquémonos, es lo que dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados, aquí lo dice, purificados los corazones de mala conciencia, esto es, toda vez que tenemos la necesidad de reconciliarnos, somos reconciliados con Dios, si recibimos y experimentamos el perdón, la purificación por medio de la sangre de Jesús sobre nuestras vidas, ¿sí? Y dice, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Bien, entonces aquí este es el primer espejo, el espejo de la limpieza frecuente o de la limpieza constante, de la limpieza permanente. Sí, es lo que tenemos aquí. Gran necesidad es esta. Pero también tenemos el espejo de la obediencia a la palabra. Sí, vámonos a la carta que escribe el apóstol Santiago en el capítulo 1, versículos 22 al 25. Dice allí, leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Santiago 1, 22 al 25.
Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, notemos, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. El 24. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente, aquí hay una diferencia, se supone, o podemos pensar que son dos personas. Uno, el que va y se mira en un espejo, solo de manera rápida y se va, y se olvida, tal y como era o tal y como estaba. Pero tenemos el otro caso que dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, o sea, tomando la palabra de Dios como el espejo, ¿sí? Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Bien, ahí vemos, ahí encontramos. La palabra de Dios es comparada aquí a un espejo. Sí, este espejo de la palabra debe ser mirado. ¿Y qué digo? No solo mirado, debe ser leído, estudiado, escudriñado, con detenimiento, no de manera rápida. Sí, porque un ojear a simple vista, ir de un lugar a otro, de un libro a otro, y no tomar la esencia, el contenido, ¿verdad? De lo que allí se ve o se lee, no aprovecha para nada. Sí, hay que detenerse, hay que mirarse, hay que encontrar y no eludir los pasajes, las escrituras claves donde hay un señalamiento o habría un señalamiento directo en cuanto a la necesidad que tenemos, ¿verdad? O las condiciones en las cuales estamos y que tenemos que actuar de acuerdo a como nos dice la palabra del Señor para que se obren, para que se operen los cambios, la transformación que es necesaria en nuestra vida. Así que quien solo de manera rápida mire y de paso la palabra de Dios no obtendrá los resultados ni los beneficios que aún pudiera esperar. No va a ser posible, ¿verdad? Porque se estará olvidando de las condiciones en las cuales realmente está y que Dios le hará notar por medio de la lectura de la palabra, ¿verdad? Acerca de los cambios que necesitan operarse en su vida. Así que debemos mirar con detenimiento, para no ser oidores olvidadizos, ya lo dice allí la palabra del Señor. La palabra debe ser parte, como hay ejemplos en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Que al menos dos escritores sagrados, se dice de ellos que el Señor los instó, les dijo que comieran la palabra, sí, que comieran la palabra, esto es, la gustaran, sí, la asimilaran, la memorizaran, la retuvieran en sus corazones. ¿Por qué? Porque solo así formará parte de nuestra vida. Esta palabra debe ser recibida, debe ser incorporada debidamente, de manera adecuada a nuestras vidas, a nuestros corazones y asimilada en nuestro ser. Debe llegar a ser parte de nosotros mismos, ¿sí? Y nosotros parte asimismo de ella, ¿sí? Para que haya buenos resultados. Solo así, mirando con detenimiento el espejo de la palabra del Señor. Esta palabra nos ayudará a conocernos a nosotros mismos, a entendernos. El carácter, la naturaleza, la personalidad humana es tan compleja,
tan difícil de entender o de comprender. Por ahí los psicólogos hacen verdaderos esfuerzos, los psiquiatras y otros más, para conocer la naturaleza humana o las condiciones en las cuales está algún individuo, pero quien mejor sabe cómo estamos es el Señor, y hay necesidad de mirar detenidamente el espejo de la palabra. Este espejo, esta palabra debe ser escudriñada, ¿sí? Y el salmista David, allí en el Salmo 139, versículos 23 y 24, le pidió en algún momento crucial de su vida, por necesidad personal, sí, le pidió al Señor y le dijo, mire, allí en el Salmo 139, versículos 23 y 24, examíname, oh Dios. Sí, como diciendo, aquí estoy delante de ti, delante de tu palabra, tengo delante de mí tu palabra, pero examíname y conoce mi corazón, pruébame. Veamos la profundidad, el alcance de estas peticiones, de estas declaraciones, ¿sí? Conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. No es común que aún entre los creyentes que le digamos eso al Señor. Solamente cuando lo vamos a hacer o lo estamos haciendo ya de manera extrema, diría, por necesidad, una necesidad profunda, ¿verdad? De que el Señor pues vea dentro de nosotros sin reservas. De por sí no le podemos ocultar absolutamente nada, pero he allí la necesidad de que el Señor nos escudriñe, ¿sí? Y ve, dice todavía el salmista, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Sí, esto es, ¿verdad? Lo que tendríamos que hacer en este espejo de la palabra. Sí, dice ahora, segunda carta a los Corintios 3, por ahí del versículo 13. Amén. Gloria a Dios. Segunda de Corintios, para ver ahora, en tercer lugar, el espejo de la transformación constante. El espejo de la transformación constante. Segunda de los Corintios 3. Me voy a permitir leer estos versículos porque es necesario. Del 13 al 18. Dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, esto es el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Estas son las condiciones en las cuales, a nivel nacional, por supuesto, todavía está el pueblo de Israel sin entender del todo la nueva revelación que Jesucristo vino a poner al descubierto acá con el nuevo pacto, sí, con este nuevo sistema. Pero dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, esto es el Pentateuco, la Torá, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan, es necesario, sí, el cambio. Cuando estén dispuestos, ya hablábamos aquí de los odres viejos y del vino añejo. En contraste con, en otro tema, un tema anterior, no sé si lo escucharon, si lo vieron, en contraste con el odre nuevo y el vino nuevo.
Sí. Y el paño, el vestido viejo y el paño nuevo, ¿verdad? Que también contrastan ahí, ¿sí? Entonces, dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, es decir, ya sin velo, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Sí, eso es. Sí. Entonces aquí tenemos el espejo de la transformación constante. Sí. Entonces hemos leído ahí que a causa de su prolongada estancia por parte de Moisés, estar en la presencia de Dios allá en el monte Sinaí, sí, dice que su rostro resplandecía y los israelitas no podían ver el rostro de Moisés. Fue necesario que él pusiera un velo y solo así podían escuchar sus palabras. Él tuvo que ponerse un velo para poder hablarle al pueblo, o para que el pueblo lo escuchara. Aquello que sucedió con Moisés, podemos ver que es para nosotros ahora un privilegio, sí, porque las condiciones han cambiado. Ya no estamos bajo la ley, por supuesto, sino bajo la gracia. Sí, Moisés sigue siendo leído, escuchado en las sinagogas, pero ahora tenemos el mensaje fresco, actualizado, dentro de esa dispensación de gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué va a suceder? ¿Qué va a suceder si nosotros, verdad, permanecemos, somos constantes para, como decimos, ver en este espejo de la transformación frecuente, constante, que reflejaremos, al fin reflejaremos la gloria del Señor, sí, en nosotros mismos, como espejos claros, sí, y el Espíritu del Señor nos va a ir transformando, o nos va a ir transformando, o nos está transformando cada día, sí, y cada vez nos vamos pareciendo más al Señor. Esa es la propuesta, esa es la aspiración nuestra, sí, no ser iguales, por supuesto, pero sí semejantes a Él, sí. La palabra transformar significa cambiar la forma. Eso es lo que quiere decir, experimentar una renovación interna. Sí, eso es lo que vino a hacer el Señor Jesús a favor de todos nosotros. Vamos cambiando a la semejanza de Cristo. Sí, esa es la gran bendición, sí, del Evangelio, que aporta, que proporciona los elementos necesarios precisamente para que nosotros vayamos cambiando y un día lleguemos a reflejar aquel a quien contemplamos. Ahora por la fe, dice el apóstol Pedro, aunque creemos en Él, pero no lo hemos visto, ¿sí? Y eso es lo que asombra, lo que extraña a algunas personas, ¿verdad? Que no necesitamos, en este caso nosotros, una representación, tener algo delante de nosotros para desarrollar fe o creer o confiar. No es necesario. Nuestra fe es más que objetiva, es subjetiva, ¿sí? Y este es el gran cambio que también en cuanto a calidad de fe se refiere, ¿sí? No necesitamos tener delante a algo en especial, ¿verdad? Para figurarnos o imaginarnos alguna cosa celestial o espiritual, sino bástenos saber que el Señor nuestro Dios es real, es verdadero y que nosotros podemos confiar debidamente en Él. Dice primera
carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 2, dice: Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Notemos, mientras estemos aquí, peregrinando todavía en esta tierra, no se lograrán, no se habrán alcanzado los fines maravillosos para los cuales hemos sido llamados y elegidos, escogidos por el Señor. No, por eso es que estas palabras son de certidumbre, de mucha confianza para nosotros. Ahora, pues somos hijos de Dios ya, pero dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando el Señor venga, sí, Él ha prometido que lo hará, Él vendrá, son palabras suyas, sí, y Él lo cumplirá. Dice, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Esta transformación no se produce así de manera instantánea, así de manera rápida. Es un proceso, por cierto, es un proceso. Pero, tampoco por una especie de imitación consciente. Pues yo quiero ser como el Señor y voy a tratar de imitarlo en esto, en aquello. No, más que en lo externo, la transformación, ya lo hemos mencionado en otras oportunidades, la transformación del verdadero creyente comienza desde su interior. Por lo regular, las religiones empiezan los cambios, ¿verdad?, de afuera hacia adentro. Sí, el Señor obra a la inversa, de adentro hacia afuera, y se logra por medio de la comunión, una relación constante, una estrecha amistad con el Señor, un dialogar con Él, sí, un caminar con Él, un convivir con Él. Sí, eso es. Así únicamente se pueda lograr. Sí, y cuanto más tiempo pasemos con Él, más lo iremos reflejando. Esto es maravilloso, ¿verdad? Pensar en esto es algo incomparable. Pero todavía tenemos en primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 12, el último de los espejos que mencionamos. Sí, hemos mencionado hasta aquí el espejo de la limpieza frecuente, el espejo de la obediencia a la palabra, el espejo de la transformación constante, y hoy, ya a esta altura, pensamos en el espejo del conocimiento pleno. Dice primera carta a los Corintios 13:12 de la siguiente manera: ahora vemos por espejo, oscuramente. Quizás Pablo mismo haciendo mención de la calidad de la cual eran aquellos espejos de ese entonces, o de ese tiempo. Pero dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. O también como diciendo, todavía no tenemos el conocimiento pleno, todavía no llega la plenitud de la revelación de lo que Dios es para nosotros. Sí, todavía no, pero llegará. Dice, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Es lo que dice este versículo. Sí, ahora vemos por espejo, oscuramente, sí, un poco empañado todavía, sí, pero le veremos cara a cara. Esa es la promesa que el Señor nos ha dado. Pablo se describe aquí como quien ve a través del espejo. Sí, aquí cambia un tanto la situación.
como quien ve a través del espejo. Alguien diría, bueno, no es posible, no es espejo común, yo no puedo ver del otro lado, ¿sí? Pero aquí hay un lenguaje, ¿verdad?, muy especial en la escritura que leímos, ¿verdad?, como dando a entender que veremos a través del espejo, finalmente. Sí, o sea, vendrá a nosotros el conocimiento pleno, ¿sí? Y da a entender que entonces veremos las cosas tal y como son en su realidad. En mucho estamos sujetos aquí todavía por los sentidos, nuestros sentidos, lo sensorial, sí, y pues sentimos, experimentamos, las impresiones que recibimos son de nuestro entorno material y humano, sí, pero ya de antemano tenemos un adelanto espiritualmente hablando de lo que es el conocimiento revelado por medio de la palabra de Dios para entender que hay algo más allá, sí, más allá de lo que comprende nuestro entorno físico, humano, material, sí, y que aquello que no alcanzamos a distinguir todavía, sí, es lo verdadero, sí, es lo que finalmente entenderemos y conoceremos de manera plena, sí. Cuando venga, dice allí Juan 14:20, sí, cuando venga el que es perfecto ocurrirá lo que dice el Señor aquí, Juan 14:20. En aquel día vosotros conoceréis, notemos esta palabra, vosotros conoceréis. Será un conocimiento pleno. Hoy conocemos en parte, vemos en parte, distinguimos parcialmente, pero vendrá el día y no hay que desesperar, no hay que impacientarnos. Esto ocurrirá y por cierto ya falta menos cada día, sí, para que esto ocurra. Dice en aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Sí, una comunión real, perfecta, a modo. Hoy tenemos comunión, hoy tenemos un acercamiento, hoy tenemos y mantenemos una relación con el Señor, pero no lo suficiente. Sí, esperamos lo mejor. En conclusión, nuestro conocimiento de Dios es ahora limitado. ¿Qué quisiéramos? Pero las condiciones así están dadas mientras peregrinemos acá en esta tierra. Sí, toda vez que ya comparezcamos, toda vez que ya nos vayamos con el Señor, pues entraremos a la plenitud de lo verdadero. Apenas si alcanzamos a ver su figura en un espejo defectuoso, ¿verdad?, y de mala calidad, pero un día le veremos, un día le contemplaremos al Señor tal como es. Dice la palabra que cara a cara lo veremos con la misma claridad con que Él nos ve el corazón. Así como Él nos conoce, nosotros llegaremos a conocerle a Él. Tengamos todos esta fe esperanzada. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde, que el Señor nos dé la paciencia y la fortaleza, el aliento necesario para seguir caminando con el Señor, aunque sea a distancia, aunque sea no distinguiéndole lo suficiente, todavía a veces como en una penumbra, pero al fin reconociéndole que Él es, ¿verdad? Que Él es y que es inconfundible su figura, es inconfundible su divina persona. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga, es mi deseo y es mi oración. Amén y amén.